hatred, there was violence in both sides. Well, I do think there's blame, yes. I think there's blame on both sides. Nobody wants any confrontation beyond the peace that we enjoy today on this resort destination. Y acabamos de presenciar algo realmente histórico. Yo decía que es el último suspiro de este conflicto que duró 53 años. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy, como todos los martes, nos acompaña Farid Kajak. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ucrania ha sido acusada de abastecer los motores de cohetes empleados en los misiles norcoreanos. Mientras tanto, Pyongyang ha suspendido su amenaza de atacar Guam por el momento. Kim Jong-un ya conoce el plan de ataque a la isla estadounidense de Guam. Sin embargo, ha asegurado que no atacarán esa región por el momento, ya que prefiere seguir observando la ridícula y estúpida conducta de los yanquis, según reportó la agencia norcoreana KCNA. Además, pidió a su homólogo Donald Trump tomar la opción correcta y no cometer acciones insensatas en la península, una advertencia similar a la que hizo el republicano vía Twitter hace algunos días. Quien ha tomado positivamente la decisión es el gobierno de Guam. Las fotografías, ya saben, dicen miles de palabras, ¿cierto? Así que dejamos a Kim Jong-un que explique cualquier acción que tome, pero estamos felices de que la retórica haya empezado a calmarse. Tal vez de parte de Kim Jong-un, al menos a no perseguir por el momento sus amenazas de disparar misiles en Guam. Pese a ello, el jefe del Pentágono, James Mattis, señaló que están listos para defenderse en caso Kim Jong-un proceda con su ataque, aunque el Departamento de Estado aseguró que está dispuesto a dialogar cuando sea el momento adecuado. China, por su parte, reiteró su llamado a la moderación y a apagar el fuego, en lugar de añadir más declaraciones provocadoras. Pero en este caso aparece un nuevo actor, quizá inesperado por muchos: Ucrania. De acuerdo con un reporte de The New York Times, Corea del Norte pudo haber comprado motores de cohete de la fábrica ucraniana Yuzhmash. Kiev lo ha negado y el presidente interino de la Agencia Estatal Espacial de Ucrania, Yuri Radchenko, dijo que el uso apropiado de cohetes y motores requiere de acceso a tecnología de producción de combustible para cohetes que solo China y Rusia pueden poseer. En tanto, los responsables de Yuzhmash aseguran que esas acusaciones son completamente falsas, insistiendo en que ellos no producen misiles balísticos de grado militar desde la independencia ucraniana de la Unión Soviética en 1991. Bueno, antes de ir a lo de Ucrania, en este caso con Kim Jong-un, que ha desistido de su interés de atacar cerca a Guam, ¿habrán funcionado las amenazas de Trump y el tono de Trump? Puede ser, digamos, pero mi punto siempre ha sido que contra lo que se suele propalar en medios occidentales, el régimen norcoreano es un actor racional, en un sentido puramente instrumental. Digamos, adecúa los medios a su disposición para lograr de manera más eficaz los fines que se propone. Y claro, uno de sus fines no es su propia autodestrucción. Luego entonces no tendría ningún interés en iniciar una guerra contra Estados Unidos. No dijo que iba a lanzar un ataque, pero sí que iba a hacer pruebas en las inmediaciones de Guam, lo cual ya era suficientemente provocativo. Ahora hemos tenido una situación en la cual, si bien se ha prodigado en insultos, los insultos no fueron sucedidos por una amenaza y eso es un avance. Sí, en principio puede decirse que la disuasión ha funcionado, pero yo siempre tuve dudas de que fuera a llevar a cabo la amenaza, ¿no? Precisamente por lo que podría implicar en materia de respuesta estadounidense. Además, creo que la amenaza se da en este momento porque la semana que viene, como todos los años, a fines de agosto, se realizan las maniobras militares conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur, que tienen como hipótesis de conflicto una guerra con Corea del Norte. Son imágenes que están llegando de Guam vía Reuters. Ahora está todo tranquilo en ese territorio estadounidense. Y bueno, ¿y esto de Ucrania te llama la atención? Sí, mucho, porque si fuera cierto, primera acotación, esto no es información corroborada.
Es una investigación de prensa, pero digamos no hay todavía evidencia pública concluyente sobre esta materia. Tal vez no sea cierto. Si fuera cierto, mi presunción es que esto no fue algo, una venta oficial, porque es difícil de creer que el gobierno de Ucrania, parte de cuyo territorio fue anexado por Rusia, la península de Crimea, y además que cuenta con grupos separatistas armados en el este de su territorio que son auspiciados por el gobierno ruso, haga algo que lo pone en línea básicamente en vías de confrontación con su principal aliado en ese conflicto con Rusia, que es Estados Unidos. Entonces, yo dudo que el gobierno ucraniano sea capaz de autorizar algo así. Ahora, recordemos que Ucrania ya estuvo involucrada, solo que del otro lado de la ecuación, en un caso de tráfico de armas, ¿no? El expresidente de la Argentina, Menem, que acaba de ser elegido para el Senado pese a eso, sí, fue condenado ya en segunda instancia por tráfico o contrabando de armas desde la Argentina hacia Ucrania. Entonces, si fuera una noticia, si se confirmase la noticia, mejor dicho, presumo que sería algo de ese tipo, una venta extraoficial o incluso ilegal. Ahora, no debe sorprender mucho cuando se trata de venta de armas, ¿no? Porque también recordemos que el gobierno de Fujimori y Montesinos vendieron armas a las FARC en pleno conflicto con el Estado colombiano, un país de la región, un país de América Latina. Pero nuevamente al margen de la ley, ¿sí? No fue una venta legal, ¿no? Es lo que yo presumo que de confirmarse la noticia habría pasado aquí. Claro, al margen de la ley, pero con la protección del Estado bueno, manos... Claro, mi presunción es que eso no habría ocurrido en Ucrania, pero en todo caso habría que esperar a conocer más información. Sería sumamente torpe de parte del gobierno ucraniano involucrarse en algo así. ¿Y está la venta de Argentina de armas al Ecuador también? Sí, claro. Menem fue acusado por las dos ventas como ventas ilegales, la de armas al Ecuador durante el conflicto del Alto Cenepa y la de venta de armas a Ucrania. Por lo cual después la Argentina pidió disculpas. Exacto. Al Perú. La segunda parada de la gira del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, ha sido la Argentina, donde volvió a pedir una solución pacífica para Venezuela, pero también elogió el trabajo que está haciendo Mauricio Macri en su país. Un homenaje al libertador José de San Martín ha sido parte de la agenda del vicepresidente de los Estados Unidos en la Argentina. Acompañado por el canciller Jorge Forí, Mike Pence también rindió tributo a la comunidad judía frente al Memorial para las Víctimas del Holocausto y sostuvo una reunión de trabajo con las principales autoridades argentinas, incluido su principal anfitrión, el presidente Mauricio Macri. El republicano ha elogiado los planes de reforma del mandatario argentino y Washington ha prometido un aumento del comercio bilateral entre ambos países. En nombre del presidente, permítame reiterar una vez más que los Estados Unidos de América apoyan firmemente la candidatura de Argentina de unirse a la OCDE bajo su liderazgo, señor presidente. La Argentina tiene la promesa de una asociación comercial más fuerte con los Estados Unidos. Macri y yo hablamos de incrementar nuestro comercio en beneficios de nuestros países. Pence y Macri también conversaron sobre las próximas reuniones del G20 y la crisis en Venezuela, en la cual Argentina, al igual que el Perú, tiene una postura firme, aunque siempre apoyando las soluciones pacíficas. Insisto, en el Mercosur no vemos la fuerza como una alternativa para resolver el conflicto en Venezuela. Y estamos muy contentos de que hoy hay una unanimidad en todo el continente y con el liderazgo de Estados Unidos para que se restablezca la democracia en Venezuela. Como en cada parada de su gira latinoamericana, Pence ha tenido que reiterar que Estados Unidos tiene la disposición de restaurar la democracia en Venezuela, pero por medios pacíficos. Y sobre el tema de la unanimidad en América Latina con respecto a lo que sucede en Venezuela, vamos primero a ver esta nota que tiene que ver con Ecuador, que creo que viene al caso. Y es que a través de un mensaje televisado, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno expresó su preocupación por los presos políticos en Venezuela, así como por las más de 100 muertes durante las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Moreno manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano e hizo un llamado a la paz para evitar más derramamiento de sangre. Este es el primer pronunciamiento del presidente ecuatoriano sobre la situación de Venezuela tras la toma de mando del 24 de mayo. Por encima de todo derecho, por encima de cualquier postura ideológico-política, la vida es sagrada e intocable. La muerte de seres humanos es un hecho que debemos lamentar y rechazar enérgicamente.
No deja de preocuparnos también la cantidad de presos políticos. La democracia es aquella en la que los problemas se solucionan con el diálogo entre todos los actores. Recordar que el mejor mecanismo para ello es la democracia directa, que para los mandatarios debería ser la última palabra. Bueno, aquí sí hay un cambio de posición con respecto a su antecesor, ¿no? A Rafael Correa, sobre todo el término que ha usado, que yo creo que es el justo, que es presos políticos. Eso no lo usaba. No, jamás lo usó Correa. No estableció responsabilidades por las muertes, pero al menos las condenó, y Naciones Unidas, Human Rights Watch, básicamente indican que la mayoría fueron, y la ex fiscal general de Venezuela, indicaban que la mayoría de las muertes eran responsabilidad o bien de las fuerzas del orden o bien de los colectivos. Las muertes que podían atribuirse a la oposición, si bien existían, era una pequeña fracción del total, y había un grupo de casos en donde no se establecía responsabilidad con claridad. Ahora, esto es parte de la línea que es consistente desde que llegó al gobierno Lenín Moreno, de tomar distancia de algunas de las acciones que llevó a cabo su antecesor en el cargo y correligionario, Rafael Correa. Pero recordemos también que el gobierno de Ecuador no votó a favor de invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA y participó de la reunión del ALBA. Y no estuvo acá, ¿no? En la declaración del... No, porque en ese mismo momento estaba en la reunión del ALBA. Pero se habló de la posibilidad de un giro en el ALBA. Quizás ya se estaba sabiendo que había una intención de Ecuador de cambiar de posición después. No, pero yo no creo que haya un cambio sustancial de posición. En la reunión de la OEA, la posición de Ecuador ya fue mucho más matizada que la de otros gobiernos. No defendió lo que pasaba en Venezuela, pero alegó que no era muy distinto a lo que pasa en países como Colombia, donde, y eso es información, digamos, de la propia Defensoría del Pueblo colombiana, donde hasta el 5 de julio de este año, desde el 1 de enero del 2016 hasta el 5 de julio de este año, han muerto 158 líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales a manos de grupos paramilitares o bandas criminales. Un número aún mayor, aunque un plazo mayor de tiempo también, que las muertes producidas en Venezuela, sin que eso lleve a algún tipo de injerencia de la OEA. Ese era el tipo de posición que tomó Ecuador. Claro, pero quitar un poco el cuerpo para referirse a otro caso, que no es que sea menos justificado o no, pero no se pronunciaba tajantemente. No, claro. Pues su posición era, si nos vamos a pronunciar sobre Venezuela, pronunciémonos sobre las muertes de periodistas en México, la muerte de dirigentes sociales en Colombia. No lo estamos haciendo, ¿por qué singularizar a Venezuela? Esa era la posición ecuatoriana. Claro. El Partido Socialista Unido, hablando de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, prepara ya a sus candidatos para las elecciones regionales, varios de los cuales apuestan por la reelección, mientras la oposición ha sido obligada a realizar consensos en tiempo récord para fijar a sus representantes por partidos. El partido oficialista inició su campaña con miras a las regionales del 10 de octubre y uno de sus candidatos es el excéntrico Rafael Lacaba, que se ha lanzado a la conquista de la gobernación de Carabobo y no ha dudado en mostrarse tal cual ante sus seguidores. No es la primera vez que el chavista apela a este tipo de propaganda. En las redes sociales ha compartido su entrenamiento deportivo, una actividad totalmente alejada de la realidad de miles de venezolanos que viven en medio de la escasez. A mí no me informa para lo que viene, basta como un toro. Vengo con todo y cuento con ustedes. Otros rostros conocidos en el plano nacional y en busca de la reelección son Aristóbulo Isturiz, Héctor Rodríguez, Carmen Meléndez y Víctor Clar, que han sido inscritos por los estados de Anzoátegui, Miranda, Lara y Falcón respectivamente. En la oposición, algunos partidos que componen la Mesa de la Unidad Democrática se han visto obligados a realizar primarias en las plazas más disputadas y lograr consensos en un breve tiempo ante el adelanto de los comicios. Frente a la fragmentación de la MUD, el chavismo se muestra unificado.
De otro lado, el Parlamento de mayoría opositora acordó citar al fiscal general Tarek William Saab para que explique el informe de la ONU, en el que se acusa a las autoridades de maltrato sistemático generalizado y detenciones arbitrarias durante las protestas antigubernamentales de los últimos meses. Más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro informó que los casos de unos 655 detenidos en las protestas, que eran vistos en el fuero militar, serán derivados a los tribunales civiles. El anuncio lo hizo Delcy Rodríguez, titular de la Constituyente y de la Comisión de la Verdad, a pedido del mandatario Nicolás Maduro. Me parece que estas elecciones regionales parecen una carrera de obstáculos para la oposición. Sí, cada vez se las hace más difícil. Sí, solo un detalle, me equivoqué en la cifra, en la información anterior, dije 158 líderes sociales asesinados en Colombia entre el 1 de enero del 2016 y el 5 de julio de este año, son 186, ¿no? Y rara vez se habla de estos casos. Sí. Y esto es importante porque tiene que ver con la protección que el gobierno debe dar a los militantes de las FARC desarmados, si es capaz de protegerlos de este tipo de acciones. Sobre el tema de Venezuela, efectivamente, es una carrera de obstáculos. La oposición iba a tener iba a pagar un costo elevado en cualquier situación. Si decidía no presentarse o si, como hizo la gran mayoría de miembros de partidos, miembros de la oposición, decidían presentarse. Yo no creo que sea tan malo para la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, honestamente, que estos dos partidos que se alejaron de ella lo hayan hecho, porque la Mesa de Unidad Democrática es percibida por un sector de la población, no necesariamente chavista, pero también chavistas críticos, como en primer lugar muy elitista. Uno ve sus dirigentes y la diferencia de color de piel con el ciudadano medio es bastante perceptible. Y además muy conservadora. Como lo es en Cuba, por ejemplo. Como lo es en Cuba, en menor medida, pero también en Cuba. Sí. Bueno, además eso es una dinastía familiar, o era hasta ahora. Pero digo, eso es un problema para la oposición, cómo es percibida por sectores de la población. Ese es un problema también de percepción. Sí, claro, para sectores que claramente ya no son chavistas, pero no confían en la oposición. Muy conservadora y muy elitista, ¿no? La otra cuestión es, yo en general tiendo a creer que la MUD ha hecho lo correcto. Ahora, una prueba adicional de lo equivocado de las amenazas de Trump es que ahora el gobierno está haciendo cuestión de Estado por quienes dentro de la oposición no se pronuncian públicamente y de manera clara e inequívoca en contra de la posibilidad de una acción militar estadounidense. Y lamentablemente para la oposición hay algunos dirigentes de la oposición que no han pasado la prueba. Además, esto es una cuestión que se cae de Maduro. Lo último que tú quieres es aparecer como el portavoz local de una invasión externa. Invasión que no se va a producir, lo quiero aclarar. Pero el punto es que en materia de imagen pública, nuevamente, lo peor que te puede pasar es que te asocien con intentonas militares del exterior, sobre todo de un país que ha invadido países como Estados Unidos, que ha invadido países de la región en varias ocasiones. María Corina Machado dijo que no era posible una intervención, pero no dijo cuál sería su posición en caso de que ocurra. Muchacho, alcalde destituido del Chacao, ha tenido una ambigüedad similar. Creo que desde la perspectiva de sus intereses es un grave error. Tú frente a una cuestión como esa te pronuncias claramente en contra y pasas a otro tema de agenda. Lo que ha dicho Human Rights Watch, ¿no? Que es el segundo regalo más importante que recibe Maduro después de haber sido elegido por Nicolás Maduro por Hugo Chávez como su sucesor. Bueno, pero también la MUD, una vez lo dijo acá conversando con María Corina Machado desde Caracas, son partidos democráticos, no tienen por qué tener una sola voz. No, claro, pero ella ya se ha retirado. No, es un grupo democrático, sí se ha retirado, pero bueno, hay discrepancias en la MUD. En el Partido Socialista Unido de Venezuela probablemente las discrepancias no estén permitidas. Bueno, las hay. Pero no son públicas. No, sí hay algunos, lo que pasa es que no entre gente con cargos en el gobierno. La única excepción era la fiscal general, Luis Ortega, y 3 o 4 congresistas del oficialismo, que sí se han pronunciado de manera crítica respecto a la constituyente, pero ningún alto mando militar, que claro, en principio no deberían tener filiación política, pero claramente la tienen, ningún ministro en ejercicio, ningún dirigente en ejercicio del partido oficial. Ahí sí no hay discrepancias expresadas públicamente.
Y eso es algo también que tenemos que la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, dice el Diario Nacional de Caracas, los casos de tribunales militares pasarán a las justicias civiles. La Comisión de la Verdad justiciará a 655 civiles que fueron presentados ante jueces militares en el contexto de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, pero ya no se sabe qué va a ser peor, si la Comisión de la Verdad o los tribunales militares. Peor eran los tribunales militares sencillamente porque ahí había un problema de competencia. Los tribunales militares no tendrían por qué juzgar a civiles por presuntos delitos que no son delitos de función militar. O sea, no queda ni son casos de traición a la patria. Si cometieron, por ejemplo, actos de violencia durante manifestaciones, eso no es algo que tenga que ser juzgado por el fuero militar. Pero claro, el fuero civil sí tendría competencia, pero no es independiente del poder político. Y en el caso de la Comisión de la Verdad, es una comisión en donde todos y cada uno de sus miembros son oficialistas. ¿Qué capacidad de independencia van a tener respecto al gobierno para juzgar de acuerdo a los méritos del caso y no en función de conveniencia política? Y un tema también que abona, creo, a favor de esta decisión de la mayoría de la MUD, ¿no?, de ir a las elecciones, es que, según hizo lo dice AFP, y lo retoma La Patilla, que es un sitio muy crítico de Nicolás Maduro, que hay indignación, rabia, impotencia y muchos opositores han abandonado las calles. Quizás ahora el camino a manifestarse sean las elecciones. Es que el gran punto de quiebre era evitar la elección e instalación de la constituyente y eso es algo en lo que la oposición ha fracasado. Yo diría que lamentablemente para Venezuela, pero es un hecho que se ha instalado y está funcionando. Entonces eso cambia un poco el tenor de la agenda. El responsable de investigar el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, el juez Sergio Moro, descartó hoy en Sao Paulo que vaya a postular a las elecciones presidenciales del próximo año. La política es bella y existen buenos políticos, pero se necesita un perfil y no me veo con ese perfil. Decidí mi carrera por la magistratura y no seré candidato, expresó Moro, quien el mes pasado condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 9 años y medio de prisión no efectiva. A fines de junio, una encuesta de intención de voto para las presidenciales del 2018 del Instituto Datafolia concluyó que si Moro se presentara a los comicios sería el segundo candidato más votado, con el 14% superado por el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que alcanzaría el 29% de los sufragios. Bueno, es esperanzador que diga el juez Moro que hay políticos buenos, después de lo que ha visto en Brasil. Bueno, Marina Silva es la única que se me viene a la mente. Dicho sea de paso, habría un claro conflicto de intereses si decide participar en política porque él es quien está juzgando al que va primero en las encuestas. Su némesis, dicen algunos, sí. Vamos a una pausa y al volver. Trump culpa a ambas partes de la violencia en Charlottesville. Además, Londres plantea unión aduanera temporal tras el Brexit. El presidente estadounidense Donald Trump lanzó hoy declaraciones que han avivado la controversia sobre la violencia en Charlottesville. Well, I do think there's blame. Yes, I think there's blame on both sides. You look at both sides. I think there's blame on both sides. La culpa es de ambas partes. Esa ha sido la polémica reacción del presidente Donald Trump al referirse a la violencia en Charlottesville, Virginia. El mandatario ha sido cuestionado con severidad por la prensa la tarde de este martes, principalmente por su tardía reacción a las violentas protestas del fin de semana. No esperé mucho tiempo, Quería asegurarme, a diferencia de la mayoría de los políticos, que lo que decía era lo correcto. No quería hacer una declaración rápida. El sábado la primera declaración fue buena, pero usted no hace declaraciones directas a menos que conozca los hechos, y se necesita un poco de tiempo para conocer los hechos.
El presidente de los Estados Unidos reiteró que él ha condenado a los neonazis, aunque ha dicho que no todos eran neonazis. Not all of those people were white supremacists by any No stretch. todos eran supremacistas blancos por ningún tramo. Esa gente estaba allí porque querían protestar por el retiro de la estatua de Robert Down Lee. of a statue, Robert E. Lee. Para el mandatario republicano, la culpa va de ambos lados porque los neonazis y supremacistas se enfrentaron a los ultraizquierdistas. Había un grupo de este lado, pueden llamarlo de izquierda, que atacaron violentamente al otro grupo, así que pueden decir lo que quieran. Hay una culpa de ambos lados. Y no tengo duda, y si ustedes quieren reportar con precisión, pues deben decirlo. Las declaraciones de Trump llegan horas después de que un grupo de manifestantes antifascistas en Durham, Carolina del Norte, derribara un monumento a los soldados confederados. El presidente se ha mostrado contra el cuestionamiento a personajes históricos, asegurando que George Washington también fue dueño de esclavos y no por eso tiene que perder su estatus. ¿Vamos a derribar entonces las estatuas de George Washington? ¿Y qué de Thomas Jefferson? ¿Qué piensan de él? ¿Les gusta? Pues bueno, ¿vamos a derribar su estatua porque era dueño de esclavos? Derribemos su estatua. En este contexto, los directores ejecutivos de varias empresas siguen dando la espalda al presidente, renunciando a sus consejos de asesores. Y aunque asegura que lo ocurrido en Virginia es un crimen, terrorismo, asesinato y una vergüenza, Trump deja un agrio sabor en sus connacionales, quienes ahora se preguntan si fue lo suficientemente duro con los supremacistas blancos. Bueno, Trump ha vuelto a su discurso inicial después de esta violencia en Charlottesville, donde culpa a ambos lados, los pone en un nivel equivalente, ¿no? Entre los neonazis y la ultraderecha, que vendría a ser la alt-right. Sí, bueno, supremacistas blancos. Es que esto ha sido tragicómico, ¿no? Primero los puso en un mismo nivel. Sí. O sea, además no es cierto que la mayoría no, o que muchos no fueran supremacistas blancos o neonazis. Hay que oír sus consignas. Sus consignas eran: los judíos no nos van a reemplazar. Uno, tierra y suelo, blood and soil. ¿De dónde toman eso? Bueno, el origen es el nacionalismo étnico del romanticismo alemán del siglo XIX. Pero ya en el siglo XX esa consigna es asimilada por el fascismo, por el nazi, que además al nacionalismo étnico alemán, pangermánico, le añade una dimensión racista. Entonces, no hay dónde perderse. Uno de los convocantes, Robert... ¿Duke? No. No, se me fue el nombre, pero que digamos que tenía además vínculo con Steve Bannon, cita a Hitler en el original alemán para hablar de la prensa mentirosa. Entonces, que no llama engaño a nadie con esta pretensión de que había gente buena y gente mala de ambos lados. Casi todos los heridos son de un solo lado y el único muerto es del mismo lado. Pero es el tema de que cuando lo sacan del teleprompter y no sigue lo que le dicen sus asesores, desbarra de una manera estrepitosa, ¿no? Ya el sábado, después de haber dicho lo que dijo el viernes, había un comunicado de la Casa Blanca, sin autoría, donde decían que el presidente condenaba a los neonazis y a los supremacistas blancos, bueno, y al Ku Klux Klan. El lunes recién, o el domingo, ayer, Trump lo dice ya con sus propias palabras, pero leyendo un teleprompter. Y hoy día, como no estaba previsto una conferencia de prensa y el tema era de otro, claro, el tema era otro, sí. Se expone ante la prensa y dice lo que realmente piensa, que es lo que dijo inicialmente. Entonces, esto ha sido un desaguisado monumental, pero ya, digamos, estás hablando de una ideología que provocó el Holocausto. O sea, si no eres capaz de deslindar de una manera clara e inequívoca... Y con una hija o un hijo político judío. Judío, claro. Es lo que decían, si puede decir esto con una hija y un hijo político judíos, ¿cómo se sentirán otras personas de esa religión en Estados Unidos frente a un discurso como este? Bueno, pero recordemos que David Duke, un antisemita convicto y confeso, lo apoyó explícito y exdirigente del Ku Klux Klan, lo apoyó durante la campaña, lo sigue apoyando ahora. Y en la campaña, yo por eso presumo que Trump pensó que no iba a haber un gran costo político por lo que dijo. En campaña no deslindó de ese apoyo. Ahora, pero decía también un analista en CNN, bueno, ya no se sabe qué pensar, porque este movimiento existe en los Estados Unidos y quizás no le dimos la suficiente importancia cuando todos más o menos que se reían o se burlaban de Trump y pensaban que era imposible que ganara las elecciones. De repente con este discurso pues sí tiene un grupo que lo apoya. Bueno,
Dicho sea de paso, a propósito de qué tantos filonazis había entre los concurrentes, una de las consignas que se gritó no fue generalizada, pero se llegó a gritar es Heil Trump. O sea, Trump asumiendo el lugar de Hitler en la consigna. ¿Y por qué le cuesta tanto deshacerse de Steve Bannon, ¿no? Su Claro. asesor de Breitbart News? Porque pierde ese grupo que lo apoya y que además tienen voceros, ¿no? Bannon invoca, claro, no invoca ideólogos del fascismo alemán, pero sí del fascismo italiano. Hay un libro reciente de un periodista de Bloomberg donde lo demuestra a través, entre otras cosas, a través de una entrevista con Bannon donde lo confiesa. Y la propia esposa de Bannon en un juicio, no en una declaración de prensa, lo acusó de antisemita, de que no quería que su hija fuera a un colegio donde había tantos judíos. Entonces, claro, la paradoja aquí es que Bannon es a la vez antisemita y pro-israelí, ¿no? Breitbart News es pro-israelí, pero al mismo tiempo son antisemitas. Lo que algunos dicen es que quieren que todos los judíos americanos se vayan a Israel, probablemente. Y hablando de Trump, él llegó anoche a Nueva York y fue recibido con protestas contra su administración afuera de la famosa torre ubicada en la Quinta Avenida en Midtown Manhattan. Esta es la primera vez que el presidente de Estados Unidos visita su estado natal desde que asumió la presidencia. Los neoyorquinos se prepararon con carteles que decían renuncia perdedor o cambiamos a Trump por 10.000 refugiados. Más temprano, en una de las esquinas de Manhattan, un grupo de activistas infló una rata gigante con el característico peinado de Trump y una bandera rusa en la solapa para manifestarse contra el mandatario. Trump borró el tuit de un tren arrollando a el logo de la cadena CNN. Ahí está el tuit, el tren de Trump arrollando a CNN. Bueno, lo ha borrado después, pero ya ha tenido antes algo parecido, ¿no? Claro, pero eso es 3 o 4 días después de que un auto arrolle a un grupo de manifestantes y mata a uno de ellos, ¿no? O sea, si no es capaz de hacer la asociación, no sé si vive en la misma realidad en la que vivimos nosotros o en una realidad alterna, como los hechos alternativos de los que hablaba su vocera en algún momento. El problema es cuántas personas más viven en esa realidad en la que él está. El gobierno italiano destacó la reducción del arribo de inmigrantes a las costas del país gracias a las misiones navales conjuntas con Libia. Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras decidió suspender las labores de rescate tras denunciar hostilidades y amenazas de los guardacostas libios. El arribo de miles de inmigrantes a las costas italianas se había convertido en un panorama recurrente y un dolor de cabeza para las autoridades del país. En los últimos 4 años llegaron cerca de 600.000 personas procedentes de Oriente Medio y el norte de África. Sin embargo, la tasa se redujo en un 4.15% respecto al último año, según cifras del Ministerio del Interior, debido a la imposición de reglas a las organizaciones rescatistas de inmigrantes y a misiones navales conjuntas con Libia. Nos hemos concentrado en un factor y eso fue controlar el flujo migratorio. Era muy importante intervenir en el otro lado del Mediterráneo y nos hemos centrado en Libia. Parecía una operación muy difícil, por decirlo menos, pero sin embargo, ahora parece que está funcionando. Ante esta situación, organizaciones como Médicos Sin Fronteras optaron por desistir de las misiones de rescate tras ser constantemente amenazados por los guardacostas y denunciaron que la Unión Europea está siendo cómplice con el gobierno libio y sus injusticias. Médicos Sin Fronteras ha decidido suspender parte de sus actividades de búsqueda y salvamento en el mar. Los guardacostas libios amenazan a las ONG y las políticas europeas están apoyando a las autoridades libias con el único objetivo de mantener a la gente en Libia cuando realmente sabemos que están escapando del infierno. Amnistía Internacional y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, denunciaron que los inmigrantes son dirigidos a centros de detención tras arribar a países de tránsito en condiciones infrahumanas. Londres propuso a la Unión Europea el establecimiento de una unión aduanera como mecanismo de transición para consumar el divorcio con Bruselas. De otro lado, diversos partidarios del denominado Brexit duro se encuentran decepcionados por el lento proceso que lleva a cabo el gobierno británico. Con el fin de mitigar los efectos del Brexit, el Reino Unido propuso el establecimiento de una unión aduanera para mantener la libre circulación de bienes y mercancías y por un periodo de 2 años, tras la ruptura de Londres con la Unión Europea en marzo de 2019.
El planteamiento formulado por el ministro británico David Davis fue acogido con escepticismo por Bruselas, que lo calificó de fantasía. Davis aseguró que el Reino Unido cumplirá con sus obligaciones financieras y que la zona euro debería llegar a un acuerdo al respecto. La Unión Europea nos vende 340.000 millones de dólares y nosotros les vendemos 270.000 millones de dólares. Empresas como BMW no quieren una frontera aduanera ni frenar sus ventas, al igual que Siemens. Por un interés común deberíamos llegar a un acuerdo. Pero para los votantes y partidarios de un Brexit duro, el gobierno de la primera ministra Theresa May no ha cumplido sus promesas y busca dilatar el proceso. Yo no creo que deberíamos tener ningún periodo de transición. La gente de este país votó a favor de la libertad de tomar sus propias leyes. Yo no en la transición. Sáquenos rápido. Pensé que iba a ser más rápido todo esto. Si hubieran explicado previo al referéndum que iba a ser un largo trabajo, creo que podríamos haber votado de otra manera. La unión aduanera será tratada en la tercera ronda de negociaciones que se llevará a cabo en la última semana de agosto. Asimismo, también se abordaría la libertad de movimiento de personas ante la caída de inmigrantes altamente calificados. Continúan en Sierra Leona las tareas de búsqueda de los cerca de 600 desaparecidos por la lluvia y avalanchas de lodo causados. Hasta el momento hay cerca de 400 muertos, 3.000 personas sin casas y un país sumido en el caos. Los equipos de emergencia no se dan abasto para atender lo provocado por las inundaciones y deslaves en la localidad de Reya, un pueblo ubicado cerca de Freetown, capital de Sierra Leona. Grupos conformados por bomberos, policías y miembros del ejército rescataron 260 cuerpos. Sin embargo, la búsqueda continúa para encontrar a quienes siguen desaparecidos. Luego de visitar la zona de emergencia, el presidente Ernest Koroma aseguró que su país requiere ayuda urgente para afrontar uno de los peores desastres sufridos por Sierra Leona en los últimos años. Insto a todos a mantener la calma y evitar las zonas propensas a los desastres, mientras que continuamos para hacer frente a esta grave emergencia. Al menos 312 personas perdieron la vida y miles se encuentran desaparecidas, según el balance de la Cruz Roja. Además, alrededor de 3.000 personas perdieron sus viviendas y fueron evacuadas a refugios. La ladera de una montaña se derrumbó y sepultó bajo una ola de fango y tierra a decenas de casas durante la madrugada. Una pausa y al volver. Antes de irnos a la pausa, me vas a recordar la producción. Hay tweets acá que acaban de llegar sobre estas declaraciones que han sorprendido realmente a Donald Trump, porque ya no deberían sorprendernos. Este es David Duke. ¿Quién es David Duke? A ver, cuéntanos un poco, Farid. Fue un dirigente del Ku Klux Klan y luego candidato republicano a gobernador en el estado de Luisiana. Dicho sea de paso, el dirigente de la alt-right y el acuñador del término al que me refería hace un rato era Richard Spencer. Y lo que dice, bueno, esto lo publiqué ayer, gracias señor presidente, y Dios lo bendiga por aclarar las cosas para todos los americanos. Esto es cuando se ha referido a que los ambos... pero hay uno más reciente, me parece. Sí, bueno, una cosa de Duke, cuando era dirigente del Ku Klux Klan decía que los caballos habían contribuido más al desarrollo de los Estados Unidos que los afroamericanos. Ese es el tipo de personaje del que estamos hablando, que es el que se ve ahí. Sí. Qué bueno, le agradece por estas. Ya tenemos ahora el tuit del ex precandidato presidencial Bernie Sanders. Le dice a The Real Donald Trump, usted está avergonzando a nuestro país y los millones de estadounidenses que lucharon y murieron para derrotar al nazismo. Son reacciones entonces a las declaraciones de Donald Trump. Una pausa y al volver, ahora sí. Las FARC entregaron a la ONU sus últimas armas, además. Tragedia durante una procesión en Portugal.
Las FARC culminaron su desarme tras entregar su último lote de armas a una misión de Naciones Unidas. Los exguerrilleros, que viven en 26 zonas llamadas veredales, no solo alistan su reincorporación a la vida civil, sino también a la política con el lanzamiento de un partido de izquierda de cara a las elecciones del 2018. Presidente. Vamos a hacer el cierre para pueden cerrar. Integridad. Pueden cerrar. Déjeme, yo le pongo el... Cerrando con candado uno de los contenedores con armamento de las FARC. Así daba por culminado el presidente Juan Manuel Santos el proceso de dejación de armas del grupo rebelde a la misión de Naciones Unidas en Colombia. Yo decía que es el último suspiro, así también lo calificó el comisionado Sergio Jaramillo, el último suspiro de este conflicto que duró 53 años. Cuando vimos el último contenedor salir de esta vereda, es realmente el final de la dejación de las armas. La ceremonia y entrega se realizó en la zona veredal transitoria de normalización de Pondores, en el municipio de Fonseca, departamento de La Guajira, y contó con la presencia del jefe de la misión del organismo, John Arnold, quien confirmó la entrega de 8.000 fusiles. La misión hasta la fecha ha contabilizado 8.112 armas y casi 1.300.000 cartuchos incinerados. Ahora quiero también reportar que al día de hoy se concluye también la destrucción de todo el material inestable. Tras más de 5 décadas de enfrentamientos, los exguerrilleros ven en esta nueva fase uno de los momentos más importantes de sus vidas, en tiempos en que preparan su incursión en la política. Y comienza la verificación, también por Naciones Unidas, de la reincorporación de las FARC a la vida política, económica y social del país. Márquez explicó que luego de convertirse en movimiento político, mantendrán sus siglas, aunque renunciarán a la denominación Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y la reemplazarán por Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia. Las armas que estuvieron almacenadas en 26 zonas de desarme de la ONU serán retirados de la zona y viajarán a un lugar no especificado en el centro del país, donde serán inutilizadas, mientras otras serán fundidas y servirán para la elaboración de 3 monumentos para conmemorar así el final del conflicto armado más largo de América Latina. Me queda la pregunta si en estos contenedores estarán también los 10.000 fusiles que Vladimiro Montesinos le vendió a las FARC. Buena pregunta. Muy probablemente sí, ¿no? O sea, por eso era además curioso que algunos connotados fujimoristas peruanos se opusieran a este acuerdo de paz cuando bajo el gobierno de Fujimori se armó a un grupo terrorista. Es el único gobierno en la historia del país que ha armado de manera comprobada judicialmente a un grupo terrorista, ¿no? Y eso lo recuerda Andrés Pastrana, el expresidente, sí, que dice cuando le informan, ¿no?, su jefe de inteligencia de que esto había pasado, dice, bueno, no puede ser, si ellos han estado luchando contra un grupo terrorista, ¿cómo podría pasar una cosa así? Interesante leer ese libro y cómo lo recuerda Andrés Pastrana. Irán amenazó con abandonar el acuerdo nuclear si Estados Unidos agrega sanciones en su contra. Washington impuso en julio nuevas sanciones jurídicas y financieras contra Teherán por desarrollar su programa balístico. Irán ha criticado nuevamente a Donald Trump y los Estados Unidos. Su líder ha sugerido que dejarían el acuerdo nuclear si es que Washington le impone más sanciones. Irán podría regresar en poco tiempo, no una semana o un mes, sino en horas, a las condiciones más avanzadas en las que estábamos previo al inicio de las negociaciones. En su discurso ante el Parlamento, el mandatario iraní Hassan Rouhani ha acusado al presidente Donald Trump de no cumplir con los acuerdos internacionales, haciendo referencia al Tratado de París sobre el clima y otros pactos comerciales. El mundo ha visto claramente que los Estados Unidos de América bajo Trump ignora los acuerdos internacionales. Estados Unidos no es un buen socio o negociador confiable. A juicio de los dirigentes iraníes, las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos violan el acuerdo alcanzado en 2015 con Washington, Moscú, Pekín y 3 potencias de Europa, en la que se acordó frenar el trabajo nuclear a cambio del levantamiento de sanciones. Las penalizaciones impuestas por la administración Trump se basan en que Teherán hizo pruebas de misiles balísticos que violaron la resolución de ONU, que avala el acuerdo nuclear. Irán niega que este desarrollo infrinja la resolución e insiste en que sus misiles no están diseñados para transportar armas nucleares.
China ha asegurado que defenderá sus intereses si es que Washington daña sus lazos comerciales. Las declaraciones de la Cancillería de ese país se ofrecieron luego de que el presidente Donald Trump autorizó una investigación sobre el presunto robo de propiedad intelectual de parte de Pekín. Esta es la primera medida comercial directa del presidente Trump contra China, que llega en medio de tensiones con Corea del Norte. En primer lugar, pensamos que los Estados Unidos no deben convertirse en el destructor de las normas multilaterales. En segundo lugar, cualquier acción de proteccionismo comercial tomada por los Estados Unidos perjudicará las relaciones comerciales y los intereses de las empresas de ambas partes. En tercer lugar, si la parte estadounidense ignora los hechos y toma acciones que perjudiquen los intereses comerciales de ambos lados, China adoptará todas las medidas para salvaguardar los derechos legítimos de China. Al menos 13 muertos y 50 heridos dejó la caída de un árbol durante una fiesta religiosa en la isla portuguesa de Madeira, mientras que en Grecia los incendios forestales amenazan con cercar Atenas, cuyos alrededores fueron consumidos por las llamas. Tragedia en plena festividad religiosa. Durante la celebración por el Día Central de Nuestra Señora del Monte, patrona de la isla portuguesa de Madeira, cayó un árbol sobre los feligreses. De inmediato, equipos de socorristas se desplegaron hasta la zona para rescatar a las víctimas. El roble tenía una edad de 200 años, según informó la prensa local. Atenas se encuentra amenazada por los incendios forestales que ya destruyeron varias hectáreas de los alrededores de la ciudad de Amaliada, ubicada a 50 kilómetros de la capital griega. Los vientos que soplan a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora dificultan la labor de los bomberos. Más de 240 hombres se desplegaron a la zona a través de helicópteros con bombas de agua. El gobierno griego sostuvo que los incendios forestales tienen un origen criminal. Según las autoridades locales, existen 20 focos de incendio desde el último fin de semana. Luego de la pausa, Japón conmemoró su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Además, Taylor Swift ganó demanda contra el locutor por acoso sexual. Japón conmemoró los 72 años de su rendición en la Segunda Guerra Mundial con una ceremonia en la que el primer ministro Shinzo Abe instó a no repetir la destrucción de la guerra. Japón celebra el 72 aniversario de su rendición en la Segunda Guerra Mundial. Unas 6.000 personas acudieron a la cita para homenajear a los más de 3 millones de soldados y civiles japoneses que perdieron la vida en el conflicto. Los emperadores Akihito y Michiko lideraron la ceremonia que se celebró en el estadio Nippon Budokan de Tokio. En su discurso, el emperador expresó con tristeza que se debe mirar al pasado con profundo remordimiento y que las atrocidades de la guerra no deben repetirse más. Por su parte, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, envió una ofrenda al santuario Yasukuni, pero no acudió en persona para evitar tensiones con China y Corea del Sur. El motivo es que el templo conmemora víctimas en conflictos bélicos, entre ellos 14 criminales de guerra japoneses. Esta decisión pretende crear una relación de cohesión ante la amenaza de Corea del Norte de lanzar sus misiles nucleares en la región. La cantante estadounidense Taylor Swift ganó el juicio por tocamientos indebidos que entabló contra el DJ David Mueller. Un juez de la Corte de Denver, en Colorado, concedió a Swift una reparación simbólica de $1. Reconozco que he sido una privilegiada en la vida al haber podido afrontar los costos de defenderme en un juicio como este. Mi esperanza ahora es ayudar a las voces que también deberían ser oídas, fue el mensaje que publicó la joven artista en su página web. Mueller fue hallado culpable por haber tocado debajo de la falda de la cantante mientras posaba para una foto. Días antes del veredicto, él intentó defenderse alegando que por estas acusaciones había perdido su trabajo, pero su demanda fue desestimada.
Los creadores de The Walking Dead denunciaron a la cadena estadounidense AMC por considerar que el reparto de beneficios no ha sido justo. El creador de la serie de los cómics, Robert Kirkman, y los productores Glenn Mazzara y otros dos más entablaron la demanda en un juzgado de Los Ángeles, según informó The Hollywood Reporter. La acusación se basa en que AMC se aprovechó presuntamente de la integración vertical de su estructura para llevarse más beneficios de The Walking Dead sin pagar el canon de licencia debida a los creadores, aunque la demanda no especifica una cifra compensatoria. Esta podría alcanzar los $1.000 millones. El zoológico Ueno de Tokio informó que su más nuevo residente, una cría de oso panda de 2 meses de edad, está sano e incluso ha comenzado a usar sus patitas traseras para moverse. Funcionarios del zoológico publicaron imágenes de este cachorro que aún no tiene nombre, mientras era pesado y medido. La madre Xinxin, de 11 años, tuvo este cachorro 5 años después de que su primera cría fue encontrada muerta pocos días después de haber nacido. Pero todo indica que este pequeño panda se fortalece día a día. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Farid, gracias. Nos vemos mañana. Buenas noches.